Buenos días. Eh, Ahora sí, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días. Damos inicio a la tercera entrevista para el concurso destinado a un cargo de fiscal jefe con destino a la cuarta circunscripción judicial. Eh, y bueno, ya nos conocemos, ya hay experiencia en cuanto a la metodología, eh, pero una breve presentación. Por supuesto. Sí. Bueno, mi nombre es Adrián de Lilio, tengo 51 años, nací en Castelar, provincia de Buenos Aires. Soy el menor de cuatro hermanos, mis padres empleado en un banco, mi papá, mi mamá ama de casa. Desarrollé toda mi adolescencia en Castelar, terminado el secundario, ingresé inmediatamente a estudiar, sentía ya una vocación por el derecho, tanto es así como estaba en quinto año de colegio secundario, ya había empezado a hacer las materias de UBA 21, que en aquel momento estaban en el CBC, para adelantar el CBC. Terminé mis estudios en la Universidad de Buenos Aires y bueno, luego ya en forma paralela, ya avanzada la carrera, había comenzado mis primeros pasos en la labor judicial, digamos, trabajando en los juzgados federales número uno y número dos de San Martín. Ahí adquirí, entiendo, una sólida experiencia, lo que tenía que ver con las principales temáticas de los delitos federales, más que nada por la ubicación que tienen estos juzgados, los dos juzgados están los en San Martín, lo que tiene que ver con los pacientes y también con tráfico, trata de personas. Luego de ello, ya más avanzado, sentí que era un sistema inquisitivo, bueno, hasta hace muy poco seguía siendo un sistema inquisitivo, y se estaba dando la reforma en la provincia de Buenos Aires, la implementación de la ley 11922, que era el sistema acusatorio, me pareció sumamente atractivo, entonces decidí cambiar del fuero federal a la provincia de Buenos Aires, así que empecé a trabajar en la justicia en Quilmes, y finalicé la etapa de la justicia provincial como secretario del Tribunal Laboral, el Tribunal número 4 de Quilmes, provincia de Buenos Aires, y luego ya con el nacimiento de mi primera hija, de Ámbar, entonces con Paola, que era mi pareja, decidimos concretar un sueño, que era venir a vivir a la Patagonia, un sueño postergado que venimos manteniendo más que nada, hasta queríamos afianzarnos un poco más, el nacimiento de nuestra hija, queríamos decidir en Buenos Aires, por una cuestión de familia y todo. Nos vivimos a vivir entonces sí, Villa Langostura, es el lugar en el cual resido. El 2 de junio del año 2006, siempre me acuerdo, es una fecha muy hermosa para mí, porque es cuando llegué a vivir a Villa Langostura. Y bueno, es mi actual lugar de residencia. Allí nace mi segunda hija, Emma, ya más grande, la más grande está estudiando en Buenos Aires, ya en la facultad. La más pequeña le queda, digo yo, pequeño, quinto año de la escuela secundaria. Así que bueno, prontamente también, supongo yo, seguramente va a partir hacia Buenos Aires. Lo que tiene que ver con el ámbito laboral, en el año 2006 se inicia el juzgado en Villa Langostura, en ese momento juzgado por antifueros. Yo empecé a trabajar un periodo corto, muy tiempo en el juzgado, y cuando sale la posibilidad de trabajar en el Ministerio Público Fiscal, entro como, en aquel momento, la fiscal adjunto, era la vieja figura del fiscal adjunto, después se transformó en asistente letrado, y allí desarrollé casi toda mi experiencia en la provincia de Neuquén. En el año 2015 gané el concurso como fiscal en Villa La Costura. Bueno, y así es que estoy hasta el presente. Ahora voy a cumplir 10 años como titular de ese ministerio. Y muy sucintamente, esa es mi presentación en cuanto a mi vida. ¿Sí? Bien. Buen día, doctor. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Doctor, ¿qué lo motiva? Si puede relatarnos brevemente, presentarse a este concurso. Hay varias situaciones. Siempre estuve en el Ministerio Público Fiscal, es una labor que me apasiona, yo lo siento muy profundo, digamos, habiendo tal vez oportunidades de cambiar de ser al ámbito judicial, perdón, a la jurisdicción como juez, o tal vez en otras instancias. Siempre preferí mantenerme dentro de la esfera del Ministerio Público Fiscal, porque entiendo que es el lugar que mejor me representa. En este momento entiendo que estoy en muchas mejores condiciones que en la anterior oportunidad para presentarme, porque en la anterior oportunidad mis hijas todavía la más grande, ambas hijas mías estaban en Villa Langostura, y yo no entendía que era el momento para llevar adelante esa desvinculación, más que nada sabiendo que mis dos hijas sí iban a ir a vivir a Buenos Aires.
yo entendí que debía priorizar en ese momento lo que era el vínculo familiar, me pareció muy importante, pero ahora se dan nuestras condiciones, yo le digo, mi hija está cursando quinto año, está por ir a vivir a Buenos Aires, entiendo, entonces esto sí me permite entonces hacer una proyección en la cual pueda mejorar desde el punto de vista laboral, pues aspirar al cargo de fiscal jefe es un cargo sumamente importante que implica una gran toma de responsabilidad, y entonces creo que en este momento estoy mucho más sólido desde el punto de vista de mi temple, está mejor, mis condiciones también de vida me permiten con mucha más facilidad mudarme a la ciudad de San Martín de los Andes sin entender que puedo estar dejando pendientes cuestiones de mi vida personal que también son muy importantes. Por eso es que entiendo que estoy en una posición, por eso le digo, tengo otro temple, ya tengo 51 años, estoy por cumplir 10 años como titular de una fiscalía, tengo otros tantos años como asistente letrado o fiscal del punto y creo que eso me posiciona, entiendo yo, con un conocimiento sobre la materia, aparte sobre el territorio. Y entiendo yo que también es muy importante porque observaremos que hay tres sedes bien diferenciadas, no, porque aparte son tres sedes bien diferenciadas, eso también es muy importante recalcarlo. No es lo mismo la idiosincrasia que existe en el ámbito de aplicación de, digamos, de jurisdicción que tengo en Villa Langostura, como lo que es San Martín de los Andes, como lo que es Junín y todo lo que tiene que ver con los alrededores, ¿no? Villa Langostura es un poco más homogéneo, porque tenemos Brazo Rincón, que está mucho más cercano. Ahora se está abriendo la ruta, están asfaltando el camino para acceder a Villa Traful, con lo cual la conectividad es mucho mejor. Si bien ya Villa Traful tiene otra idiosincrasia, porque están ahí, está conformado por familias que están muy arraigadas en esa zona. Esta situación también se replica en diferentes lugares, en lo que tiene que ver con, podría ser Tierra del Águila, que tiene Santo Tomás, que está ahí cercano, y también los demás poblados más pequeños, son más bien parajes, diría yo, pero bueno, hay no menos de 6 7 pequeños parajes que también tienen su propia idiosincrasia, y lo mismo se da, por supuesto, con San Martín y con Junín. Bueno, podría explayarnos sobre cada una de las localidades o de los poblados que componen todos los ámbitos que corresponden a la cuarta circunscripción judicial, pero soy muy consciente que hay como, están bien diferenciados estos puntos y creo que a eso venía también mi conocimiento en el territorio, me permite poder comprender esas diferentes idiosincrasias y poder trabajar en consecuencia, porque el Ministerio Público Fiscal lo que hace es una representación muy fuerte del sistema de justicia, el primer acceso que tiene la población al nivel de justicia, en el ámbito penal, me refiero, por supuesto, es mediante el Ministerio Público Fiscal. Y entiendo que entonces es muy importante este conocimiento para poder saber cómo relacionarse. También es importante el acercamiento de la justicia de los fiscales hacia la gente en sus diferentes áreas. Tanto así que, recuerdo, cuento muy chiquitito, hemos hecho hasta en algunas oportunidades juicios en las localidades pequeñas, en Santo Tomás alguna vez, y otra vez hemos tenido acercamientos muy grandes también en San Nicolás, para cuando había diferentes conflictividades que se daban dentro de esos pueblos, acercarnos nosotros era algo que para ellos era, le diría, gratamente, no era la presencia de la justicia en ese ámbito para ellos era sumamente reconfortante y se sentían muy tenidos en cuenta. Eso también tiene que ver con parte de la planificación que tengo yo como fiscal jefe, cuando me proyecto en ese cargo. Le agradezco, doctor, la Por favor. respuesta, muy amable. Doctor, buen día. Bueno, Me gustaría conocer una evaluación sobre la mediación penal y sus resultados en este tiempo que lleva ejerciendo el cargo. las variaciones nosotros tenemos, en principio, está dividido cada uno en el caso decía, está la problemática de las tres sedes. No sé si es problemática, problemática en el sentido que están divididos los criterios, hay diferentes operadores en cada una de las federaciones y también se manejan diferentes conflictividades. Nosotros, en términos generales, hemos tenido buenos resultados. Perdón. Porque No, no. si no, Saca pierdo la la compu. presión consumidor, seguramente no me puedo pausa. Disculpa. Pongamos la pausa, no pasa nada. Ponemos en pausa, volvemos. Sí. Ahora sí. Le contaba, tenemos tres equipos de mediadores trabajando cada una en las sedes. Lo que yo pude detectar a partir de los trabajos que se realizan es el éxito de las mediaciones viene dado en muchos aspectos con lo siguiente. Primero, si las problemáticas que está abordando el mediador tienen que ver con conflictos
entre, supongamos, en situaciones de vecindad, que son las más sencillas de mediar, las tasas de efectividad son muy altas. Cuando tenemos que ver con conflictos tal vez desde el punto de vista económico, esto tiene que ver con estafas de menor entidad, ¿no? O algún de ese tipo de problemática, ahí los resultados son diversos. Cuando las problematizaciones se dan entre personas de la misma localidad, tenemos tasas bastante altas, porque entiendo que las composiciones que se dan son sumamente eficientes. Lo que pasa es que nosotros tenemos parte de la población de Villa Langostura y se replica también más que nada en San Martín de los Andes, no tanto en Junín, es conocer estas situaciones con personas que viven en diferentes ámbitos. Entonces, ahí los acercamientos a veces son un poco más conflictivos y los resultados en esa temática, lo que tiene que ver con situaciones económicas, no son muchas veces tan eficientes en este sentido. Y lo que tiene que ver tal vez con delitos tal vez de lesiones menores, esos también tenemos muy buenas tasas de resultados. Lo que yo entiendo, la mediación es una instancia importantísima dentro del sistema penal. Porque esto viene dado por los propios principios rectores que rigen el ordenamiento, que vienen dado más que nada que la intervención penal debe ser tomada como última instancia, como último orden de intervención, y todas las salidas alternativas previas deben ser valoradas. Entiendo que en San Martín de los Andes también tenemos buenos índices de resultados, y en Junín de los Andes lo mismo. Nosotros creo que tenemos una muy buena tasa de resultados en estos hechos particulares, que yo le digo son las mejores tasas de resultados que tenemos, y entiendo que más o menos son las situaciones que se dan dentro de la circunscripción. Bien. Y teniendo en cuenta eso, ¿nos puede desarrollar, pero muy Sí. sucintamente, la conflictividad de cada una de las localidades, como para el conocimiento? Como le decía, Sí. las conflictividades son bastante diferenciadas. Aparte por cómo están conformadas propiamente las estructuras sociales. Villa Langostura tiene una tasa, digamos, una tasa de personas habitantes fijos, y después tenemos nosotros mucho movimiento en las épocas, digamos, de temporalidad alta, que cada vez son más altas, cada vez los espacios de temporalidad baja son menores. Nosotros en lo que tiene que ver con la propia conflictividad que tenemos, nosotros tenemos, que también se replica en las otras localidades con distintas idiosincrasias, son delitos contra la propiedad. Eso es lo que más nos movemos. En la tasa se lleva aproximadamente más del 45% de los índices delictivos. Estos parámetros se mantienen más o menos en las tres localidades. Perdón, en las tres sedes y las distintas localidades, ¿no? Por supuesto. Después, en menor medida, tenemos lo que son los delitos contra la libertad. Cuando me refiero a delitos contra la libertad, me refiero específicamente más que nada a las amenazas, las amenazas en sus diferentes instancias. Perdón, aclaro, cuando me refiero a delitos contra la propiedad, son más que nada robos y hurtos. Disculpe que le interrumpa. ¿En los delitos contra la propiedad de gente que reside también en las localidades o gente ¿De los hechos? Sí. Sí. No, en ese sentido, decir que los índices de delincuencia vienen dados puramente de las épocas, digamos, invernal o de verano, por los movimientos, por la gente que viene de afuera. No, nosotros tenemos también índices altos de autores propios de las localidades. Sí. Tal vez, te diría, también podemos decirlo así, como explosiones demográficas. En los últimos años, nosotros hemos aumentado en muchos los índices poblacionales, más que nada Villa Langostura, San Martín de los Andes, un poco menos Junín, y lo que tiene que ver, supongamos, con Piedra Negra se mantiene más o menos estable. Villa Traful, ahora con esta cuestión de la conectividad, cuando me refiero a conectividad, digo por la asfalto, ¿no? También ha ido creciendo un poco más, pero son las poblaciones que demuestran como mayores índices de crecimiento. Evidentemente, cuando existen mayores índices de crecimiento, también la conflictividad social se va modificando, porque deja de haber como una uniformidad. Empieza a venir Villa Langostura, es un destino muy apreciado, no solamente por propia gente de la Argentina, sino también muchos extranjeros. Lo mismo pasa con San Martín de los Andes, con lo cual tenemos estructuras sociales más heterogéneas. Más homogéneas son en estos otros lugares que yo le indico. Pero sí, sin lugar a dudas, la respuesta a la pregunta doctora es que en los ámbitos locales también se van dando índices de intervención en hechos delictivos
más altos. Disculpe que la haya interrumpido. No, por favor, por favor. Doctor, según el instructivo para la persecución penal del microtráfico, ¿cuál sería su propuesta de trabajo o protocolo para garantizar una coordinación eficaz entre la justicia local y la Y la federal? federal. Bueno, ahí se da un hábito bastante interesante que tiene que ver con lo siguiente. Es lo que usted propiamente nos dice. Lo primero que tenemos que hacer es evitar cualquier tipo de conflictividad en cuanto a competencias. Eso lo que hace es genera retrocesos y tardanzas, más que nada en las instancias de determinación de competencias. Si estamos específicamente en un tema de microtráfico, podría entenderse un tema de tráfico un poco mayor. Lo que yo entiendo es que el órgano judicial que toma intervención en el caso debe llevar adelante, pero sin demora, las primeras medidas de investigación para poder establecer fehacientemente una base fáctica sobre la cual se está trabajando. Eso es muy importante que lo determinemos. Creo que eso con lo que tiene que ver con la implementación del código del sistema acusatorio, también en la provincia de Neuquén, ¿no? Que tiene la justicia federal y específicamente con lo que nosotros nos infiere, que es Zapala. Lo tenemos, entiendo yo que yo ya he hablado en alguna oportunidad con el fiscal federal para establecer cómo eran estas diferenciaciones. Y después lo que hay que hacer es, esto es lo que yo quería anotar, hay diferentes fuerzas que intervienen y también tenemos que lograr las coordinaciones. ¿A qué me refiero? Existen las fuerzas locales, también que está dado principalmente en la zona sur, está la antinarcóticos, zona sur que interviene, y eso evidentemente pertenece a las fuerzas locales. Y después tenemos lo que son las fuerzas federales. Y respecto a las fuerzas federales, los que tienen injerencia en investigación es la Delegación San Martín de la Policía Federal, y después tenemos grupos de investigación en Prefectura Naval, en la sede de Villa Langostura, y también existe en San Martín de los Andes. Gendarmería Nacional, lo que es específicamente el Escuadrón 33 y 34, Escuadrón 33, el que toca más que nada lo que son, más que nada operativos de ruta se dedican ellos, que es en la zona de Junín y San Martín hasta el ingreso a Meliquina. Vio, si ustedes conocen la zona, hasta el ingreso a Meliquina, sí. Hay un puesto siempre atento. Y después lo que tiene que ver con el Escuadrón 34, que es el que pertenece a la ciudad de San Carlos de Bariloche, es el que suele tener injerencia, el que tiene participación en los operativos que se realizan más que nada en Villa Langostura. Lo que quiero presentar acá es que hay que hacer una coordinación muy eficiente entre las fuerzas federales y las fuerzas de la provincia, más el Juzgado Federal de Zapala, más que nada la Fiscalía Federal de Zapala y la Fiscalía de Villa Langostura. Pero acá hay una cuestión que es muy importante. Lo que yo entiendo que también tiene que ver con la coordinación, que también yo tuve en comunicaciones con San Carlos de Bariloche, es que podríamos entenderlo un poco más alejado, pero que tiene que ver también con la intervención de la Fiscalía Federal de San Carlos de Bariloche, porque ese es uno de los caminos de comunicación que nosotros entendemos que es la llegada de las sustancias estupefacientes a Villa Langostura, se da también por esa vía de comunicación. Por lo cual, tenemos también que tener una coordinación muy estrecha con la Fiscalía Federal de San Carlos de Bariloche. ¿Pero por qué? Porque ellos tienen limitaciones en cuanto a la competencia para realizar allanamientos, fuera de su ámbito de injerencia, con lo cual tranquilamente la Fiscalía Federal de Bariloche podría disponer órdenes jurisdiccionales en Villa Langostura, y lo que tenemos que evitar es que tuviéramos algún tipo de pisarnos, digamos así, entre las investigaciones. Con lo cual, lo que hay que hacer acá, para mí, es muy importante, es tener muy coordinado lo que es la intervención de la Fiscalía, de las tres Fiscalías. Yo como fiscal jefe me refiero en cuanto a la Fiscalía de Villa Langostura, la Fiscalía de San Martín de los Andes, y la Fiscalía de Junín de los Andes, con la Fiscalía Federal de San Carlos de Bariloche y con la Fiscalía Federal de Zapala. Acá creo que la figura del fiscal jefe es fundamental, porque yo estaría nucleando toda la información que viene de las tres sedes, digamos, propias de la cuarta circunscripción judicial, y ahí yo puedo actuar de forma coordinada con el fiscal federal, yo centralizando esta información de Zapala y de San Carlos de Bariloche, y también lo que tiene que ver con esta coordinación de las fuerzas. La Fiscalía Federal de Zapala trabaja con la Brigada Antinarcóticos Zona Sur, o sea, ellos utilizan la información de la fuerza la fuerza provincial y también utilizan de la fuerza federal. Bueno, ahí lo que tenemos que hacer es tener organizaciones y tener contactos muy estrechos de estas tres sedes. Cuando yo me refiero a estas tres sedes, me refiero a estas tres sedes cabeceras, y también con los diferentes coordinadores de lo que sería Prefectura Naval, Gendarmería y antinarcóticos, para poder hacer entre todos, porque no podemos trabajar en estamentos diferenciados. Lo que tenemos que trabajar es de una forma conjunta. La única posibilidad que entiendo existe para atacar lo que tiene que ver el cartelo del narcotráfico es en todas sus instancias. Si bien donde más se refleja es el microtráfico,
Pero cierto es que si nosotros solamente nos quedáramos con el microtráfico, que es la representación, digamos, de todo ese otro trayecto, de todas las etapas previas, y no también trabajáramos en forma coordinada con el narcotráfico, porque el narcotráfico es el que nutre al microtráfico, sería como una labor, digamos, trunca que haría. Entiendo que tiene que haber una coordinación muy eficiente y eso es lo que tenemos que trabajar y eso es lo que entiendo yo como fiscal jefe tengo que llevar adelante. Bien. Y en el caso de acceder al cargo, ¿tiene alguna propuesta o indicadores para utilizar y medir el éxito de las políticas de persecución penal? En cuanto al tema del microtráfico Eso y todo en la referencia. función. Lo que estamos, mira, yo creo que acá lo que tenemos fundamentalmente es lo siguiente. Lo que tenemos en el microtráfico es bastante la implementación de hace muy poco tiempo. Las estadísticas que estamos manejando hasta el momento son desde la implementación hasta la fecha. Tenemos son tasas, estamos hablando de aproximadamente 30 casos que se han delimitado, de los cuales la mayoría de los operativos que se han efectuado han dado como resultado lo que son tenencias para consumo, principalmente, salvo 3 casos más puntuales que tienen que ver con tráfico con tenencias con fines de comercialización. No como comercio específico, sino con la tenencia, con estas finalidades es lo que hemos podido determinar. Si tuviera que hacer una estadística en base a esta información, estamos todavía como en los albores de esta investigación. Puedo hacer una proyección, pero en base a la información que nos puede suministrar el juzgado federal de Zapala. El juzgado federal de Zapala también nos dice que más del 80% de sus investigaciones vienen de la mano de tenencias para consumo y digamos, el otro pequeño margen tiene que ver con otro tipo de política. Con lo cual, en este aspecto, yo tengo una prometedora, digamos, lectura de lo que va a ser a futuro, más que nada porque vamos a tener intervenciones específicas de la propia justicia local y no vamos a depender de lo que es el Poder Federal de Zapala, que ya de por sí está muy alejado. Ahí yo tengo unas proyecciones, entiendo yo, a partir del trabajo que con estos lineamientos que estoy explicando, creo que van a ser sumamente efectivos. Lo que tiene que ver con las demás políticas, nosotros en este primer bimestre hemos registrado una baja en comparación con igual periodo del año anterior. Y yo creo que esto viene de la mano que ha habido un mayor compromiso de parte de todos los operadores. Cuando me refiero a todos los operadores, digo, las fuerzas policiales, las nuevas cúpulas que se han dado, que vienen dado en las áreas de coordinación de la Dirección de Junín de los Andes, están dados por el comisario Mardones y Vergara, dos personas con un amplísimo conocimiento de lo que tiene que ver con materia de investigación y de acción de prevención, y también viene dado de la mano de lo que tiene que ver con los comisarios locales. Ha habido nuevos comisarios que han implementado políticas mucho más eficientes. Por eso digo, esta baja que nosotros registramos al inicio de este 9%, entiendo que es muy prometedor. Si en el primer bimestre estamos registrando estos índices, es casi un 10% menos, estamos hablando de índices muy altos para lo que tiene que ver con modificaciones en estos lapsos. Entiendo que las proyecciones que podemos hacer también son sumamente alentadoras. Lo que tiene que ver con las proyecciones que se hacen en los ingresos de casos, en principio los ámbitos de lo que tiene que ver con las denuncias, con el acceso de la gente al sistema de justicia, yo no creo que se modifiquen en demasía hacia menos. Creo que podemos estar manteniendo, tal vez con una proyección positiva, esta disminución entre un 9 o un 10%. Lo que sí entiendo que hay que trabajar mucho más tiene que ver con los porcentuales. En este sentido, aproximadamente el 25% de los hechos son los que están establecidos con autores conocidos y el 75% nos están quedando con lo que nosotros decimos NN. Yo creo que hay que trabajar más fuertemente en este otro 75% con las fuerzas policiales, porque eso también se refleja una respuesta a la sociedad. Si la sociedad percibe, más que nada, pero no es una percepción engañosa, sino una percepción a partir de la realidad, que nosotros estamos modificando estas tasas, que para mí es importantísimo, de NN, a autores conocidos, entiendo que también se refleja en una muestra de confianza de las distintas comunidades hacia la labor del Ministerio Público Fiscal, que ya digo, es el reflejo que hay en cuanto al sistema de justicia para la gente. Yo, a veces también me causa, como yo vivo en una localidad muy chica, si uno preguntara quiénes son los jueces de la cuarta circunscripción judicial, creo que nadie lo sabría. Estoy aventurándome un poco. Ahora, si usted pregunta quiénes son los fiscales de la cuarta circunscripción judicial, le puedo asegurar que todo el mundo lo sabe. Entonces, ese primer contacto que tiene la gente es con el Ministerio Público Fiscal.
y por eso entiendo que debemos asumir este compromiso de trabajar en estos valores y modificar estas estadísticas. Entiendo que eso va a ser muy prometedor para la sociedad. Bien, una última pregunta. Su participación en juicios por jurados y cuál sería su reflexión ante un veredicto de no culpabilidad, como ha ocurrido acá en la provincia, donde hay que trabajar o reforzar ante esa situación. Acá hay dos aspectos. Lo diría, vamos a decirlo así, por suerte, voy a utilizar esta terminología, por suerte, dadas las problemáticas que nosotros tenemos en la cuarta circunscripción judicial, los casos de juicios por jurado, por eso le decía, son escasos, estamos teniendo aproximadamente en un promedio estamos teniendo un caso y medio, podríamos llegar a estar en esos números por año. Sin perjuicio de ello, yo he participado, por eso digo, en estas situaciones en dos juicios por jurado. Uno que fue sobre lesionismo fue el primer juicio que se hizo, lo hicimos en el Consejo Deliberante de la localidad de Villa La Angostura. En aquel momento no intervine yo directamente porque estaba el fiscal jefe, en aquel momento el doctor Fernando Rubio y el fiscal del caso intervino, que era el doctor Juan Pablo Valderrama. Yo estaba como fiscal adjunto, con lo cual mi participación en ese caso fue en ayudar a ellos a poder llevar adelante este caso. Y la segunda intervención directa que tuve fue en uno que realizamos en el centro de convenciones, que había sido un doble homicidio con el doctor Fuentes, que era el fiscal jefe subrogante que intervino en este caso. En ambas situaciones obtuvimos veredictos de culpabilidad. Ahora veamos qué sucede en los casos de veredictos absolutorios de no culpabilidad. Ahí parte de mi presentación en el caso venía de la mano cuando hice en la parte técnica, venía específicamente con esta temática. La verdad que hay algo que es muy importante, es la representación directa del pueblo en la toma de decisiones. Entiendo que si hay un veredicto de no culpabilidad, nosotros como Ministerio Público Fiscal debemos ser sumamente respetuosos de esta postura que toma la comunidad, el pueblo. Entiendo que el pueblo es el soberano, y si ellos entienden que responde un veredicto de no culpabilidad, entiendo que debe ser respetado por el Ministerio Público Fiscal. Esto es lo que establece nuestro ordenamiento procesal, esto es lo que establecen todos los ordenamientos procesales en la materia, digamos, afines con el sistema de jurado. Yo respeto esta posición. Ahora, ¿qué deberíamos hacer para que estos veredictos de no culpabilidad fueran así? Bueno, lo que yo entendía ahí en este aspecto de la parte de mi propuesta es que el fiscal jefe, cuando esté en proyección de que hay casos que deriven en la intervención de un jurado, debe intervenir en el primer momento. No solamente la etapa de control de la situación, sino ya avanzar la investigación o ya presentar la conclusión, sino desde los inicios de la investigación debe haber una tarea en conjunto. Pero más que nada porque va a ser mi propia responsabilidad litigar ese caso ante el jurado. Entonces, yo tengo que participar con el fiscal del caso desde el inicio para entre los dos ir proyectando lo que tiene que ver nuestra propuesta de acusación, primero después de garantías, y luego, por supuesto, ante el jurado popular, que son los que en definitiva van a terminar estableciendo si debe prevalecer la teoría de la acusación o no, o prevalecerá la teoría del caso de las defensas. Por eso es que entiendo que una forma de trabajar este aspecto, como yo lo había propuesto, es la directa intervención del fiscal del caso. Más que nada, yo diría especialmente, pero no únicamente, en los casos que tengan, en las situaciones que tengan proyección de ser debatidas o de ser presentadas ante un jurado popular. Porque esto también lo que nos va a permitir es tomar mejores decisiones en cuanto a la solidez del caso. No podemos darnos, casi diría el lujo, no es la palabra lujo, pero bueno, voy a quedarme con esa palabra, el lujo de presentarle a un jurado popular un caso pobre. Yo no puedo permitirme que un jurado popular tenga que realizar un caso pobre del Ministerio Público Fiscal. Cuando nosotros decidimos presentarnos ante juicios por jurado, es porque nosotros como representantes de este sistema de justicia ante el pueblo, tenemos que darle un caso sólido, un caso con pruebas, un caso donde la ciudadanía, porque ellos en ese caso asumen este rol de soberano, estén en condiciones de decidir sobre un planteo claro, un planteo serio que tiene que hacer el Ministerio Público Fiscal. Por eso, en cuanto a lo que tiene que ver con las situaciones de declaración de no culpabilidad, entiendo que si hay declaraciones de no culpabilidad es porque ha habido lamentablemente una deficiente presentación, deficiente trabajo por parte del Ministerio Público Fiscal. Si no, esas situaciones no deberían ser.
Está bien, muchas gracias, doctor. Hola, doctor. Hay una noticia del diario que dice que mañana va a haber una audiencia en la cual se va a debatir si se amplía o no el cupo de detenidos de la Unidad 11, que tiene que ver con lo carcelario, un tema, con una problemática estructural. Pero más allá de eso, que es de puro conocimiento, ¿no? Por la situación, me interesaría saber que usted me mencione eh, en la zona en la cual usted ejercería la función, en caso de ser designado, ¿cuántas prisiones domiciliarias hay a la fecha? Y perdón, y si este paliativo, o no deja de ser un paliativo, se va a ir acrecentando en el corto y mediano plazo. ¿Cómo lo analiza usted? Acá hay una situación, bueno, como usted muy bien lo plantea, el tema de los cupos, nosotros estamos teniendo en lo que vean desde el año, ya desde mediados del año pasado, desde antes, y lo que tiene que ver con este año, nosotros cada vez que los jueces nos requieren que nosotros les informemos si estamos en condiciones de que los condenados, más que nada, y eso también tiene que ver con las tasas de conflictividad, las tasas de juicio que nosotros tenemos, tenemos las tasas más importantes de juicios que están llevados en casos de delitos contra la integridad sexual de las víctimas. Que la verdad que tiene aparte unas connotaciones muy importantes, cuando nosotros, ¿qué pasa? Alcanzamos la decisión del tribunal, la decisión condenatoria, y cuando tenemos que empezar a trabajar con este tema de los cupos en las unidades carcelarias, estamos pendientes de que alguna de las personas obtenga algún régimen de la 24660, algún régimen de semilibertad, de libertades condicionales, para entonces sí poder llevar adelante los ingresos de nuestros condenados, que habitualmente están con sistemas de monitoreo electrónico. Nosotros intentamos hacer siempre es que estos monitoreos se den con sistemas electrónicos. La verdad que para nosotros es sumamente complejo porque, como yo le decía, el que da una respuesta ante la sociedad es el Ministerio Público. Y yo tengo a las víctimas que me dicen, pero doctor, me dice, hemos estado trabajando a la par, he estado con usted en todas las audiencias, hemos conseguido el veredicto de responsabilidad, hemos llevado la instancia de la imposición de las penas y la persona está en el domicilio con un monitoreo electrónico. La verdad que a nosotros nos pone en una respuesta que uno debe explicar cuál es la realidad del sistema carcelario. Lo que pasa es que para una víctima de un hecho de esa entidad, decirle que no existen cupos y que la persona debe tener un sistema de monitoreo electrónico tal vez por 6 meses. Justamente, mire, en el día de ayer estábamos en conversaciones, habíamos conseguido un cupo para una persona que había estado condenada el año pasado, una pena de 12 años de prisión, el ingreso recién ahora al sistema carcelario. Estábamos, o sea, y todavía tengo que litigar esa situación en una audiencia de magistrado, porque la defensa... ¿Estadísticas de cuántos hay hoy nosotros, en la cuarta? En la cuarta, la verdad son estadísticas que se van... Pero más o menos, está bien. Está bien. Yo no quisiera aventurarme con un número, pero Villa La Costura estamos teniendo, creo que aproximadamente 3 o 4. Yo creo que San Martín de los Andes debe tener un número un poco mayor al mío. La verdad que no tengo establecido específicamente ese número, pero si yo hago un cotejo de los casos que ellos están litigando, que más o menos siempre están, casi que nos doblan en cantidades, no quiere decir que esté el doble de las personas bajo esa modalidad. Y después está Julián de los Andes, que Julián de los Andes creería yo que tienen, no sé si estaban con una sola persona con ese sistema. La verdad, el número exacto de San Martín de los Andes no se lo podría dar, pero entiendo más o menos debemos estar en el número de 7, 8 personas. Estoy aventurando un poco porque no tengo el número fino, pues ya digo, se nos van modificando los números a medida que va pasando el tiempo. Yo digo, yo tenía uno que está por ingresar, tengo otras 2 personas que eso, bueno, uno tiene más de 70 años, por lo cual no creo que modifiquemos esa situación. Después que hay otras personas que también están con monitoreos electrónicos. Y el último condenado ya ingresó al sistema tuvimos un cupo. Sí, debemos estar más o menos Bien. La otra pregunta apunta, usted algo ha comentado sobre un posible plan de trabajo para realizar en la zona. Se la consulté también al anterior postulante. Pero me quedó una inquietud respecto de Piedra del Águila. Si bien concurre un asistente letrado a la ciudad, porque no deja de ser una ciudad, pero está desintegrada dentro de la cuarta. Entonces, ¿no creería usted que
debería el Ministerio Público Fiscal como política Me permite establecer alguien permanente ahí? le cuento cuál es mi lectura sobre ese caso. Hasta yo creo que son 2 años atrás, la Piedra de la Negra formaba parte de la intervención de la Fiscalía de Villa Langostura. Sí, sí. Nosotros lo que hacíamos era, y esto ya desde antes también lo que hacíamos, disponíamos comisiones, intentamos en un momento que fuera cada 15 días. Después se fue complejizando y quedábamos aproximadamente una vez por mes. Después por una cuestión de cercanía, porque la complejización venía por las zonas de... ¿Está más cerca, Junín? Exactamente, ¿verdad? Estaba más cerca de Junín y aparte se daba también una cuestión estadística. Villa Langostura tenía en comparación, ¿no? con asientos poblacionales, Villa Langostura tiene poblaciones más grandes que Junín de los Andes, se daba una cuestión de cercanía y entonces entendimos que era una política... mejor que fuera Junín de los Andes quien asumiera la responsabilidad sobre Tierra del Águila. Y es así. Tierra del Águila, que hace venir es una ciudad, cuando en el año 2006 era una pequeña población. Pero lo que yo decía, no solamente Tierra del Águila, sino también Santo Tomás, es un poblado. Claro. San Nicó tiene también Sainayegua, Claro. tienen un montón de lugares. Después también hay poblaciones que medio que se están casi tocando con la otra parte de Junín de los Andes, que tienen que ver con San Ignacio, que son Carracular, que son puntos que están como, más que nada, puntos intermedios. Lo que yo hacía personalmente como fiscal del caso era, en algunas oportunidades, cuando podía y cuando se daba la ocasión, ir yo. Iba yo a estos poblados, a estos parajes, y yo me entrevistaba con la gente. Iba con la camioneta, y esto le decía esta cercanía de la justicia con la gente. Yo he llegado, he aplaudido las manos, y se ha salido el señor, ¿qué tal? Me presento, soy el fiscal, le decía, y vengo a charlar. No los convocaba yo que ellos fueran la Piedra de la Iglesia, yo intentaba yo oír esta cuestión de territorialidad, de cercanía. Me he sentado con ellos, testigos en algún caso de juicio, a charlar, mientras tomamos mate. Lo que era muy importante era, para ellos era la primera vez que veían tal vez a un funcionario de cualquiera de los órganos de justicia en la puerta de su casa. Y esto viene un poco a lo que usted me dice. Yo creo porque más que nada, porque van creciendo, poblacionalmente, nosotros estamos creciendo mucho la cuarta circunscripción judicial. Y si uno hiciera la comparación de cuáles eran los números que manejamos cuando pusimos un asentamiento, no digo que son los mismos, en Villa Langostura, pero con las proyecciones que se están haciendo, podríamos tener algún tipo de participación fija en la ciudad de Piedra del Águila, porque también cubriría todos estos alrededores, en Piedra del Águila y todas las zonas de influencia. Por eso, sí, yo entiendo que sí, que habría que trabajar en ese aspecto. En cuanto a cuál sería la jerarquía, digamos así, no podríamos poner por hoy un fiscal de caso, pero entiendo yo que un asistente letrado que estuviera en coordinación directa, más que nada por estas cuestiones también de distancias a las cuales yo les hago referencia. Yo estoy casi 250 kilómetros de Villa Langostura y creo que Junín de los Andes está... Agregando el concepto de regionalización también, ¿no? Pero eso es muy importante. En algún punto esta situación de regionalización se nos da con nuestras 3 sedes. En algún punto nosotros podemos dar una respuesta, y más que nada porque esta división también nos permite adentrarnos un poco más en las diferentes poblaciones. Y lo que yo digo es muy importante que nos conozcan. Yo he ido en algunas situaciones, también a las comunidades. Nosotros tengo Quintriqueo, está Quintricuray, nosotros también nos acercamos, me acerco, he tenido algunas situaciones, en un caso de abuso, donde iba, me presentaba, era recibido, me llevaban a tu salón para poder conversar, yo hablaba con los referentes de esa comunidad, me parecía muy importante. Más allá que en algunas otras situaciones, lamentablemente, he tenido que estar en posiciones encontradas, ¿no? Por todo tipo de conflictividad, pero mi deber de objetividad implica que cuando yo detecto una situación donde hay una vulneración de una persona de esas comunidades, yo debo ir yo a, si puedo, ¿no? Si están dadas las condiciones, ir yo al propio ámbito para estar con ellos. ¿Puedo Gracias. hacer una pregunta que me quedó? Acá el tema del valor filial, todo el tema digamos, de derechos, es importante que nosotros podamos, perdón, No. termino para saber que me parece muy importante, podamos tener este intercambio de información. Para ellos yo lo he detectado como una situación muy, pero muy importante, la presencia del Estado, que lo hacemos nosotros. Doctor, una consulta. Ahora como actual
fiscal en situaciones y vinculada con la crisis carcelaria, ¿sí? Dice que hay gente que se encuentra cumpliendo condena, que está monitoreada. ¿Cómo baja, más allá de la información o cómo se lo tiene que comentar a la víctima, cómo lo baja la sociedad esta información? Porque la sociedad es como que no entiende, no asocia que determinada persona condenada por un delito grave está cumpliendo el arresto domiciliario, ¿sí? Monitoreado y demás, pero no lo relaciona con la crisis carcelaria. Es como que no se le está bajando toda la información a la sociedad y eso lo ve mal. ¿Sí? ¿Cómo que está en su casa? A eso me refiero, no sé si soy clara Lo con que la pasa es que pregunta. ahí eso tiene que ver con, hay una situación que lamentablemente nosotros hemos vivido, que tiene que ver la ausencia de un fiscal jefe por un periodo largo de tiempo. Cierto es que hemos tenido, que han hecho muy bien sus tareas, los fiscales jefes subrogantes. No tengo nada que decir, vienen desde muy lejos, trabajan mucho con nosotros, pero falta esto que es muy importante, es el contacto. Que yo entiendo que la función, que es una función en algunos aspectos un poco más política, que tiene el fiscal jefe, es sumamente importante. ¿Pero por qué? Nosotros tenemos, supongamos, Junín de los Andes tiene problemáticas muy importantes con la sociedad rural. Nosotros en Villa Langostura, con las cámaras de comercio, porque nosotros somos eminentemente un pueblo turístico y es muy importante. El acercamiento de un fiscal jefe a charlar en las diferentes instancias, con nosotros, con los presidentes de las juntas vecinales. Yo he hecho personalmente reuniones con la intervención del doctor Fuentes, reuniones con las juntas, con los presidentes de las juntas vecinales, que a su vez esas juntas vecinales tienen sus propias reuniones, donde nosotros les transmitimos estas situaciones, no específicamente lo que tiene que ver con la crisis carcelaria, no ha sido esa la temática específica que tuvimos, pero ese acercamiento del fiscal jefe a la Junta, a las sociedades perdón, a las cámaras de comercio, a la sociedad rural y a las diferentes instancias, lo que permite, porque aparte son reuniones abiertas. Yo estaba en la Cámara de Comercio donde estaban los referentes, había 50 o 60 comerciantes, porque había en algún momento, se daban en las temporadas altas que aumentaban las tasas delictivas y había un reclamo. Entonces, bueno, uno tenía que ir, yo iba a la Cámara de Comercio y me sentaba y les explicaba. Y me parece que poder explicar también, no es solamente para explicar las bajas o las alzas en las conflictividades por determinados delitos, sino es una forma de comunicación, son canales abiertos que se dan entre el Ministerio Público Fiscal y las comunidades, las sociedades. Y después otra forma también sería que hay que buscar también los canales adecuados son con los medios de comunicación. Cada una de estas tres localidades tiene medios de difusión masivos en los ámbitos locales, ¿no? Cuando uno ve Villa Langostura, nosotros tenemos principalmente lo que es Diario Andino, la Angostura Digital, San Martín de los Andes tiene Realidad Sanmartinense, tiene LACA, tiene diferentes. Como fiscal, eso sería muy importante, que en esta función nos acercáramos a esos propios medios y pudiéramos dar explicaciones, porque estas explicaciones después replican en todos los medios de comunicación y es la forma de que haya, no le digo yo, una conformidad, porque a la población, si uno tiene que explicar, mire, por la crisis carcelaria, esto se va a dar que van a estar las personas monitoreadas electrónicamente en su domicilio, no les va a terminar de satisfacer. Pero cierto es que puedan tomar conciencia de la problema. Y después sí, tener canales abiertos para que exista este intercambio. Puede ser muy bien una interpelación de la sociedad hacia quien está representando el sistema de justicia, que en este caso sería el fiscal jefe. Bueno, explíquenos por qué. Explíquenos por qué no hay otra solución. Bueno, y será la función del fiscal jefe en este acercamiento a los diferentes entornos sociales, poder dar esta explicación. Poder asumir la responsabilidad sobre lo que estamos planteando, ¿no? Muchas gracias. Doctor, buen día. Buen día. Bueno, me ha sacado bastantes inquietudes a lo largo de su entrevista, así que le voy a hacer una sola pregunta, ¿cuál es su relación con la policía y qué mejoraría en caso de acceder al cargo en esa relación? Si hay puntos para mejorar. Sí, siempre hay puntos para mejorar con la policía, me parece a mí, y esto venía del punto de vista, a ver, esto venía con las coordinaciones. Hay que volver a establecer canales de diálogo mucho más abiertos, que es lo que, por eso le decía yo, se dan desde el ámbito mucho más local, ha quedado muy sectorizado, digamos. Yo suelo hablar más que nada con la Comisaría 51, la Comisaría 28, que es la que tiene injerencia en Villa Langostura, salvo algunos casos potenciales que he tenido intervención de las comisarías de San Martín de los Andes o de Junín, pero son como comunicaciones más bien desde el punto de vista aislado. Yo hablo con los coordinadores, pero hablo por la temática más que nada local. Lo que hay acá hacer es un paneo integrador. Y eso tiene que ver también con delimitar, supongamos, ¿no? Bueno, trabajemos sobre mapeo de acciones delictivas, pero en toda la coordinación de inscripción, y esto conectarlos con los coordinadores. Los coordinadores, a su vez,
hablarán también con los comisarios locales y podremos trabajar de una forma mucho más organizada. Y esto también viene de la mano de la postura que yo creo que tiene que tener el fiscal jefe. Yo hablo como, y creo que eso funcionó muy bien en Chosmalal. Yo creo que es una buena situación para replicar. Yo intento hacer a nivel local con estos comentarios que les hago, pero es un fiscal jefe presente en todas las jurisdicciones, perdón, en todas las sedes. Un fiscal que vaya, un fiscal jefe que vaya y hable con los comisarios, un fiscal jefe que hable con los coordinadores, un fiscal jefe que hable con el director y que entre todos podamos hacer. Podríamos establecer plazos de medianamente 10 días, porque también si fueran plazos mucho más cortos no se estarían dando novedades que coordinar. Pero entiendo yo que entre 2 o 3 reuniones mensuales, hasta podrían ser hasta bajo la modalidad de Zoom. Tampoco no hay que desechar las tecnologías que nos permiten tener entrevistas mucho más coordinadas con los jefes. Hay mucho que mejorar. Y por eso digo, tiene que haber un intercambio de información mucho más unificado. Lo que tenemos ahora está como muy sectorizado y eso entiendo que no es bueno. Debemos unificar porque la Fiscalía Central está en San Martín de los Andes. Esa es la que debe ser trato de información y esa es la que debe coordinar con todos. Primero con lo que es la dirección de Junín, que es el que centra, y después también con los comisarios, con todas las sedes. Me parece que eso sería una muy buena herramienta para que tengamos una mayor eficiencia y eficacia. Eficiencia y eficacia en las temáticas de investigación. Bueno, muchas gracias. Por favor. Sí, continúo. Buen día, doctor. Bueno, Una sola pregunta le voy a hacer. ¿Usted por qué considera que debe ser seleccionado para el cargo que está postulándose? Esta misma pregunta se no, la ha hecho perfecto. a los anteriores postulantes. He dado algunos indicios, Sí, me pero gustaría como lo un voy a redondeo completar, tal lo voy a vez. completar. Primero, que ya digo, tengo más de 10 años como fiscal en la jurisdicción. He actuado en diferentes sedes, he actuado tanto en San Martín, he subrogado muchas veces, y en Junín de los Andes. Por lo cual, el conocimiento del territorio lo tengo. Tengo el conocimiento directo con todos los jefes de las unidades. Conozco a todos ellos, todos me conocen a mí. Y también entiendo yo que es muy importante, tengo la confianza de los demás fiscales. Yo creo que puedo presentarme ante ellos como un coordinador de un equipo de actuación. Acá estaría como un poco rompiendo la infidencia, ¿no? Pero yo entiendo en las charlas que he tenido con ellos me tienen profunda confianza. Cualquier pregunta que usted hiciera a los demás fiscales, ellos le podrán decir que soy una persona que cada vez que ellos han tenido un inconveniente, yo estoy presente con ellos. Por más que soy par, yo sé que en cualquier situación no yo puedo comunicarme con él. Creo que eso a mí me erige como una persona, una figura de confianza hacia ellos, que eso es muy importante para un equipo de trabajo. Eso también tiene que ver, lamentablemente, en estos tiempos que nos han tocado vivir con la ausencia de una figura de un fiscal jefe fuerte, hemos quedado como un poco aislados, ¿no? Y creo que debe volver a existir la figura de una personalidad, pero fuerte en cuanto a la decisión, pero tiene que inspirar confianza en los equipos de trabajo. Y yo creo que eso es muy importante y creo que mi experiencia en la litigación también, mi experiencia en el trabajo y el trato menos cordial y servicial que siempre he tenido no solamente con los fiscales, sino también con todos los funcionarios. He sido fuente de consulta en muchas oportunidades, cuando hay uno de los fiscales que están en algún momento con algún problema de salud o algo, siempre confían en mí para una fuente de consulta en las diferentes temáticas. Entonces, creo que eso es muy importante, esa figura que es una figura de interés, tiene que ser una figura que brinde confianza a los equipos de trabajo, porque ellos van a depositar muchísima confianza en mí. Ellos, con esta figura que tengo yo soy el referente ante ellos, ante la sociedad, soy el referente de ellos ante el fiscal jefe, ante el fiscal general, soy el referente en cuanto a transmitir cuáles son las políticas de persecución penal que también queremos implementar. Eso es muy importante, quedó nosotros tenemos las propias idiosincrasias nuestras, establecen que nosotros tenemos que tener políticas de persecución penal diferenciadas. Por eso está la Asamblea de Fiscales. Cuando uno lleva los postulados que vienen de la mano de la particular idiosincrasia, no es lo mismo la cuarta circunscripción que la primera, que la segunda, que la tercera. Son totalmente diferentes. Nuestras temáticas delictivas son Pero totalmente la fortaleza.
Estamos viendo el tema. Oh, perdón, discúlpeme, no me quedé, discúlpeme, no me quedé. Pasa que estoy desarrollando. Bueno, discúlpeme. Creo que las fortalezas vienen dadas de ese lado. Tengo el aplomo suficiente, entiendo, para poder hacerlo, tengo la experiencia suficiente, tengo la confianza hoy de mis pares para ese lado. Bueno, gracias. No. Hola, buen ¿Qué día. tal? Buenos días. Yo tengo una curiosidad. Usted vive en Villa Langostura, el fiscal hace 10 años, debe andar por 15.000 habitantes Villa Más. Langostura. ¿Más? Mire, Más o menos. está bien, no, si no. Pero es una villa, una aldea de montaña, un poco más capaz. Usted mencionaba los medios digitales, que tienen un protagonismo muy elevado Sí. en las pequeñas comunidades, no sé específicamente en Villa Langostura, pero Sí. en los pueblos del interior de nuestra provincia tienen mucho. ¿Cómo es ser fiscal después de hacer una acusación, de ir a cargar nafta, ir a comprar? ¿Sabes dónde está No sé si soy claro a dónde quiero, es muy personal. ¿Cómo Sí. lo vive en una usted localidad pequeña? en una localidad pequeña con las complejidades que tiene una comunidad pequeña donde todo el mundo se conoce? Y bueno, con las características que tiene? No voy a entrar en la Villa Langostura, pero cada pueblo, cada localidad tiene sus propias características y puntos de conflictividad. Mire, yo le voy a contar una cosa que también es muy importante. Tiene que ver, yo, además de ser fiscal, soy Adrián. ¿Soy? Adrián, Ah, tan sencillo como eso. Yo tengo mi inserción desde hace muchos años en la sociedad. Yo tengo, como bien le expliqué, tuve dos hijas que nacieron en esa comunidad. Yo fui parte de la dirección del Club Andino de Villa de la Angostura. Realizo actividades varias en la comunidad de Villa La Angostura. Y eso que me permite tener un canal de afinidad con la gente. No soy una figura que le soy externa a la sociedad, soy una figura que está totalmente integrada a esa sociedad. Y después hay otra cuestión, y esto tiene que ver con mis valores. ¿Por qué digo mis valores? Podrán estar de acuerdo o en disconformidad con una decisión que yo tome, podrán cuestionármelo, pero yo creo que hay una cuestión que está clara, más allá de algunas cuestiones que se hagan en los medios digitales, es la integridad. Podrán estar de acuerdo o no, pero saben que soy un hombre íntegro. Así me presento y soy una persona que me puedo sentar en cualquier ámbito a conversar. Y eso me permite a mí una instalación social muy grande. Yo siempre digo, yo le digo a la gente, yo salgo de acá, te voy al supermercado y me cruzo con usted. Y ellos ven que yo soy parte de esa sociedad, soy un referente en esa sociedad, porque lo puedo desconocer, el Ministerio Público Fiscal, un fiscal es referente en esas sociedades, pero también es muy importante la integración que tiene. es el que te persigue. Sí. Es el que persigue penalmente Sí. para que no haya delito. Sí. Pero bueno, y esto también empieza a reflejar muchas veces que a mí, la verdad que me llena de orgullo, no voy a decir una cosa un poco vanidosa, vamos a decirlo así, cuando me dicen a mis hijas, qué bien tu papá con este caso. Porque en estos medios locales, chicos, salen noticias, y dicen, oh, qué bien, bueno, para mí eso es un orgullo, porque yo estoy integrado, ellas son mis hijas, y que la gente les pueda hacer una demostración del trabajo mío también a mí me enorgullece. Y eso también es una de las fuentes que me permiten a mí estar integrado en todos los espacios. De hecho, hay un caso que usted tenía una historia policial y un caso recientemente salió el año pasado. Sí, bueno. Bueno, Sí, una sí. situación ahí, bueno, si ustedes se fijan, eso se da en el supermercado. En esa situación, yo estaba haciendo mi vida común, como hago siempre. Y la verdad que eso, soy una persona que, más allá de un perfil que puedo tener como acusador, ¿no? Cuando uno está en su faz laboral, en un juicio, en una acusación de cargo, en mi función. Pero también yo tengo mi otro lado, que es el lado de Adrián, parte de la sociedad, que se refleja en eso, el poder andar por todos los ámbitos de mi ciudad, con mis hijas, que mis hijas estén orgullosas de mí, que eso para mí es
es algo que me motiva muchísimo y este cargo que yo aspiro también para mí, le diría hasta para eso, hasta para mis hijas es un motivo de orgullo poder ver que su padre puede ocupar este cargo no solamente en la localidad y poder replicar esto en la cuarta circunscripción. Así que creo que aparte de eso es lo que yo entiendo que tiene que ser el Ministerio Público Federal. Nosotros somos parte de la sociedad, no somos estamentos alejados, no somos seres que vivimos en otra realidad. Creo que eso también nos humaniza muchísimo. Muy bien. Gracias. No, está todo bien. Bien. Vuelvo a repetir lo mismo porque lo hice con otros postulantes y no quiero ser, sería una injusticia, digamos, abreviar el tema. Hemos hecho ayer y hoy las entrevistas, la verdad que ha sido un placer después de mucho tiempo. La calidad de todos, Luyo y como hacía Bañat o Ávila, y ayer también, la calidad personal y profesional y la retórica, sobre todo la retórica, no vamos a dejarlo de lado, realmente, y el conocimiento que tienen sobre, nos ponen una tarea muy difícil, realmente, muy buena. Les agradezco mucho ponernos una tarea difícil entonces. Bueno, Bueno, señores, gracias. consejeros, que tengan mucho valor, Gracias. que tengan una